No levantará ni la mitad de lo que yo puedo. Estas palabras despiadadas resonaron como una bofetada en el aire tenso del gimnasio olímpico. La atleta griega las pronunció con una sonrisa burlona mientras miraba de arriba a abajo a la joven mexicana que temblaba de nervios frente a la barra de halterofilia más pesada de su vida. Lo que pasó después cambió para siempre la historia del deporte mexicano femenil. Imagínate por un momento estar ahí, siendo testigo de una de las humillaciones más crueles que el deporte puede ofrecer. El silencio sepulcral del recinto, las miradas de desprecio, y una joven de apenas 23 años enfrentando no solo el peso del metal, sino el peso de todo un país que dudaba de su capacidad. Esta es la historia real de cómo una mexicana demostró que cuando nos subestiman, es cuando más peligrosas nos volvemos. Era una mañana de marzo del 2023 cuando Alejandra Martínez, originaria de un pequeño pueblo de Jalisco, llegó al gimnasio más prestigioso de Europa para entrenar con las mejores halterófilas del mundo. Venía de un México donde sus propios entrenadores le habían dicho que tal vez debería considerar otro deporte, donde los recursos escaseaban y donde cada pesa que levantaba era una lucha contra la adversidad económica de su familia. Sus manos callosas y ásperas contrastaban con las manicuras perfectas de las atletas europeas. Su ropa deportiva, comprada en el tianguis de su pueblo, parecía fuera de lugar entre las marcas exclusivas que vestían sus competidoras. Pero había algo en sus ojos, un fuego interno que ardía con la intensidad de 1000 soles, que anunciaba que esta historia no terminaría como muchos esperaban. El gimnasio olía a metal frío y sudor. Las barras de halterofilia brillaban bajo las luces fluorescentes como serpientes de acero esperando ser domadas. Alejandra observaba desde la esquina mientras la campeona europea, Sofia Petridis, ejecutaba levantamientos que parecían desafiar las leyes de la física. Cada repetición era acompañada por los aplausos reverenciales de los otros atletas y entrenadores presentes. «Mira nada más quién llegó», murmuró Sofia en inglés, lo suficientemente alto para que todos escucharan. La pequeña mexicana que cree que puede jugar en las grandes ligas. Sus palabras destilaban veneno puro, y las risas cómplices de su séquito resonaron por todo el recinto como el eco de una traición. Alejandra sintió que el corazón se le aceleraba, pero no de miedo, sino de esa rabia fría que solo conocen las mujeres que han sido subestimadas toda su vida. Recordó a su padre trabajando 18 horas diarias en el campo para pagar sus entrenamientos, a su madre vendiendo tamales en la madrugada para comprarle las proteínas que necesitaba. Recordó cada no puedes, cada mejor dedícate a algo más femenino, cada mirada de lástima que había recibido en su camino. La tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar con cuchillo. Los demás atletas intercambiaban miradas nerviosas, sabiendo que estaban a punto de presenciar algo que marcaría un antes y un después. El entrenador principal del gimnasio, un hombre mayor de origen alemán, observaba la escena con una mezcla de fascinación y preocupación. «¿Sabes qué?», dijo Sofía acercándose peligrosamente a Alejandra, sus ojos azules brillando con malicia. «Te propongo algo. Vamos a hacer una pequeña demostración. Yo voy a levantar mi récord personal, 160 kilos en arranque. Y después». Se detuvo dramáticamente, disfrutando cada segundo de la humillación que estaba orquestando. «Después podrás intentarlo tú. Aunque estoy segura de que no levantarás ni la mitad de lo que yo puedo hacer». El desafío quedó flotando en el aire como una amenaza. Todos los presentes sabían que esto ya no era solo una competencia deportiva, se había convertido en algo mucho más profundo y peligroso. Era el choque entre dos mundos, dos culturas, dos formas completamente diferentes de entender la vida y el sacrificio. Alejandra sintió como si el tiempo se hubiera ralentizado. Podía escuchar cada latido de su corazón, cada respiración superficial de los espectadores expectantes, cada pequeño ruido metálico de las pesas siendo acomodadas. Sus manos empezaron a sudar, pero su mente se volvió cristalina, como si una capa de niebla hubiera sido arrancada de golpe. «Acepto»,
Fueron las únicas dos palabras que salieron de su boca, pronunciadas con una calma que contrastaba violentamente con la tormenta que rugía en su interior. Lo que siguió fue una preparación que parecía un ritual de guerra. Sofía se quitó su sudadera de marca revelando un físico esculpido por años de entrenamientos de élite y nutrición perfecta. Cada músculo de su cuerpo parecía tallado en mármol griego, cada movimiento calculado para intimidar y dominar. Se acercó a la barra como una depredadora acercándose a su presa. Los 160 kilos esperaban inmóviles sobre la plataforma de competencia. Era un peso que muy pocas mujeres en el mundo podían manejar, un peso que representaba años de dedicación absoluta al deporte. Sofía saboreaba cada segundo de la expectativa. Sabía que estaba a punto de humillar públicamente a la mexicana que se había atrevido a desafiar su supremacía. «Esto va a doler más a ti que a mí», murmuró mientras se frotaba magnesio en las palmas. «Debiste quedarte vendiendo tacos en tu pueblito». La sala se sumió en un silencio mortal. Sofía se posicionó frente a la barra, sus pies separados exactamente a la anchura de sus hombros, sus manos agarrando el metal con la precisión de una máquina. Cerró los ojos por un momento, visualizando el movimiento perfecto que había ejecutado miles de veces. Y entonces comenzó. El arranque es el movimiento más técnico y explosivo de la halterofilia. Requiere levantar la barra desde el suelo hasta por encima de la cabeza en un solo movimiento fluido y poderoso. Es un acto que combina fuerza bruta, técnica perfecta, velocidad y coraje en partes iguales. Es el momento en que el atleta se convierte en algo más que humano, aunque sea por unos segundos. Sofía tomó una respiración profunda que resonó por todo el gimnasio. Sus músculos se tensaron como cables de acero bajo presión extrema. Sus ojos se clavaron en la barra con una intensidad que podría haber derretido el metal. Y entonces, en una explosión de poder que desafió toda lógica, la barra se alzó del suelo como si hubiera sido tocada por los dioses del Olimpo. El movimiento fue perfecto, una sinfonía de potencia y técnica que dejó a todos los presentes sin respiración. Los 160 kilos se elevaron por encima de su cabeza como si fueran plumas, manteniéndose ahí por los 3 segundos reglamentarios antes de caer al suelo con un estruendo que hizo temblar las bases del edificio. Los aplausos fueron atronadores, una ovación que parecía no tener fin. Sofía sonrió con la satisfacción de quien sabe que acaba de ejecutar algo extraordinario. Se giró hacia Alejandra con una expresión de superioridad absoluta, esperando ver en sus ojos la derrota y la humillación que tanto había anticipado. «Tu turno, pequeña», dijo con una sonrisa cruel. «Aunque como te dije, no espero que levantes ni la mitad de eso. 80 kilos serían un milagro para alguien como tú». Pero lo que vio en los ojos de Alejandra no fue derrota. No fue humillación ni miedo. Lo que vio fue algo que la desconcertó profundamente, una calma absoluta, como la calma que precede a los huracanes más devastadores. Alejandra caminó lentamente hacia la barra. Cada paso resonaba en el silencio total del gimnasio. No había prisa, no había ansiedad visible. Sus movimientos tenían la gracia deliberada de alguien que ha encontrado su propósito en la vida y está a punto de cumplirlo. Se detuvo frente a los 160 kilos que Sofía acababa de levantar. Los observó como si estuviera viendo a un viejo amigo, como si ese peso fuera algo familiar en lugar de un enemigo intimidante. Sus manos se acercaron a la barra, y todos pudieron notar algo extraordinario. No temblaban. 160 está bien para empezar, murmuró, tan bajo que solo los más cercanos pudieron escuchar. Pero yo voy por 180. El gimnasio completo pareció quedarse sin oxígeno. 180 kilos no era solo un peso imposible para una atleta de su aparente nivel, era un peso que la pondría entre las mejores halterófilas del mundo. Era un peso que solo las leyendas del deporte habían logrado manejar. Sofía se rió, pero era una risa nerviosa, como si algo en su interior le dijera que esto no era una broma. ¿Estás loca? Vas a lastimarte gravemente. 180 kilos podría matarte si no sabes lo que estás haciendo.
Alejandra no respondió. Se limitó a caminar hacia donde estaban las pesas adicionales y comenzó a cargar la barra metódicamente. 20 kilos adicionales que representaban la diferencia entre lo imposible y lo legendario. El sonido de cada disco metálico al ser colocado resonaba como campanadas de una iglesia anunciando algo sagrado y terrible. Los otros atletas comenzaron a susurrar entre ellos. Algunos pensaban que estaban viendo a una joven inocente caminar hacia su propia destrucción. Otros empezaban a sospechar que tal vez habían subestimado gravemente a la mexicana callada que había llegado esa mañana. El entrenador principal se acercó preocupado. Joven, esto es extremadamente peligroso. 180 kilos requieren años de preparación específica. Si tu técnica no es perfecta, podrías sufrir lesiones que arruinen tu carrera deportiva para siempre. O peor. Alejandra lo miró a los ojos con una tranquilidad que lo desconcertó. Maestro, he estado preparándome para este momento toda mi vida. Solo que nadie se había dado cuenta. Las palabras quedaron flotando en el aire cargado de tensión. Había algo en la forma en que las dijo, una certeza absoluta que hizo que el corazón de todos los presentes se acelerara. Era como si estuvieran a punto de presenciar el nacimiento de una leyenda o la tragedia más cruel del deporte femenil. Alejandra comenzó su ritual de preparación. Se quitó su sudadera desgastada revelando un físico que, aunque diferente al de Sofía, contaba una historia completamente distinta. No tenía la perfección escultural de la griega, pero cada músculo de su cuerpo hablaba de años de trabajo brutal, de entrenamientos en gimnasios improvisados, de proteína casera y suplementos comprados con el dinero que sus padres ahorraban peso por peso. Sus brazos mostraban cicatrices de las barras oxidadas con las que había aprendido. Sus manos tenían callos tan profundos que parecían tallados en piedra. Su espalda exhibía la anchura de alguien que había cargado no solo pesas, sino también las expectativas de toda una familia que había hipotecado su futuro por el sueño de su hija. Se frotó magnesio en las palmas con movimientos rituales que parecían haber sido perfeccionados durante 1000 sesiones de entrenamiento. Cada gesto tenía una precisión que hablaba de disciplina monástica, de horas interminables de repetición hasta que la técnica se volviera tan natural como respirar. En mi pueblo, comenzó a hablar mientras se preparaba, su voz clara y firme resonando por todo el gimnasio. Tenemos un dicho, el nopal no se deja vencer por la rosa, aunque la rosa tenga espinas. Sus ojos se clavaron en Sofía. Hoy van a descubrir qué significa ser un nopal mexicano. La analogía era perfecta y devastadora. El nopal, esa planta aparentemente simple pero increíblemente resistente que crece en los desiertos más hostiles de México, enfrentando al roce europeo, hermoso pero frágil sin las condiciones perfectas para florecer. Sofía sintió por primera vez desde que comenzó esta confrontación que tal vez había subestimado gravemente a su oponente. Había algo en la presencia de Alejandra que había cambiado completamente. Ya no era la joven tímida y aparentemente insegura que había llegado esa mañana. Era como si se hubiera transformado en algo primordial y poderoso. El momento había llegado. Los 180 kilos esperaban sobre la plataforma como un dragón de metal dispuesto a ser domado o a devorar a quien se atreviera a desafiarlo. El gimnasio completo parecía haber dejado de respirar. Incluso los sonidos ambientales, el zumbido de la ventilación, el tic-tac de los relojes, parecían haberse silenciado en anticipación de lo que estaba a punto de suceder. Alejandra se posicionó frente a la barra con una precisión militar. Sus pies encontraron automáticamente la posición exacta, como si hubiera estado practicando este momento específico durante años. Sus manos se deslizaron sobre el metal hasta encontrar el agarre perfecto, esa conexión íntima entre atleta y peso que separa a los buenos de los legendarios. Cerró los ojos y por un momento pareció que estaba en trance. En su mente, podía ver a su padre levantándose a las 4 de la mañana para ir a trabajar al campo. Podía sentir el abrazo de su madre cuando le dijeron que no había dinero para los entrenamientos de alto rendimiento. Podía escuchar las voces de todos los que le habían dicho que sus sueños eran demasiado grandes para una muchacha de pueblo.
Pero también podía sentir algo más poderoso, la fuerza ancestral de generaciones de mujeres mexicanas que habían enfrentado lo imposible y habían salido victoriosas. Podía sentir el poder de Sor Juana defendiendo el derecho de las mujeres a la educación, la valentía de las Adelitas luchando en la Revolución, la tenacidad de su abuela criando 8 hijos mientras trabajaba en el mercado de madrugada a madrugada. Abrió los ojos y ya no era solo Alejandra Martínez de Jalisco. Era la encarnación de todas las mujeres que habían sido subestimadas, humilladas y desechadas por un mundo que creía conocer sus límites. Tomó la respiración más profunda de su vida. Sus músculos se tensaron como cuerdas de guitarra a punto de crear la melodía más hermosa jamás tocada. Su mente se vació de todo excepto de una certeza absoluta. Este era su momento, este era el instante para el cual había nacido. Y entonces comenzó el levantamiento que cambiaría la historia del deporte mexicano para siempre. El primer tirón fue explosivo. Un estallido de potencia que hizo que la barra se separara del suelo con una velocidad que desafió toda expectativa. Los 180 kilos se alzaron como si hubieran sido tocados por un relámpago, subiendo por sus pantorrillas, pasando por sus rodillas, llegando a la altura de sus caderas con una fluidez que parecía sobrenatural. Pero el arranque apenas había comenzado. Lo que siguió fue una demostración de técnica, poder y voluntad que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Alejandra se lanzó debajo de la barra con una velocidad que hizo que pareciera que se había teletransportado, sus piernas encontrando automáticamente la posición de sentadilla profunda mientras sus brazos se extendían hacia arriba para recibir el peso que descendía como un meteorito de acero. El momento en que la barra se estabilizó sobre su cabeza fue mágico. 180 kilos suspendidos en el aire, desafiando la gravedad, sostenidos únicamente por la voluntad inquebrantable de una joven mexicana que había decidido reescribir las reglas de lo posible. Se mantuvo en la posición de sentadilla por lo que parecieron horas, pero fueron solo segundos. Sus piernas temblaron por el esfuerzo colosal, sus brazos lucharon contra el peso que amenazaba con aplastarla, pero su mente se mantuvo cristal clara, enfocada únicamente en el siguiente paso, ponerse de pie. Y entonces, en una exhibición de fuerza de voluntad que trascendió lo físico, comenzó a levantarse, centímetro a centímetro, luchando contra cada fibra muscular que le gritaba que se rindiera, alzándose como un fénix de las cenizas de todas las humillaciones que había soportado. Cuando finalmente se irguió completamente, con los 180 kilos perfectamente estabilizados sobre su cabeza, el gimnasio estalló en un silencio que era más atronador que cualquier aplauso. Era el silencio del asombro absoluto, de las mentes tratando de procesar algo que desafiaba toda lógica. Sofía se había quedado paralizada, su boca abierta en una expresión de incredulidad total. Sus ojos no podían aceptar lo que estaban viendo. La pequeña mexicana, que se suponía no iba a levantar ni la mitad de su récord, acababa de superarlo por 20 kilos, estableciendo un nuevo récord que la colocaba instantáneamente entre las mejores halterófilas del mundo. Pero Alejandra no había terminado. Mantuvo el peso arriba por los 3 segundos reglamentarios, pero luego, en lugar de soltarlo inmediatamente, lo sostuvo 5 segundos más. Era un mensaje claro, esto no había sido suerte, no había sido un accidente. Era el anuncio de que una nueva reina había llegado al reino de la halterofilia. Cuando finalmente soltó la barra y ésta cayó al suelo con un estruendo que hizo que el edificio entero vibrara, Alejandra no gritó de alegría, no celebró con aspavientos. Simplemente se irguió, se sacudió el magnesio de las manos, y caminó hacia donde estaba Sofía con la tranquilidad de alguien que acaba de hacer exactamente lo que sabía que podía hacer. 180 kilos, dijo suavemente, pero lo suficientemente alto para que todos escucharan. Más que la mitad de tu récord, ¿no crees? La griega no pudo responder. Su mundo entero se había venido abajo en los últimos 3 minutos. Todo lo que creía saber sobre jerarquías, sobre superioridad, sobre quien merecía respeto en el mundo del deporte, había sido pulverizado por una joven mexicana que acababa de demostrar que la grandeza no viene del lugar donde naces, sino del fuego que llevas dentro.
Pero la humillación de Sofía estaba lejos de terminar. Porque lo que pasó después fue algo que nadie, absolutamente nadie, había visto venir. Alejandra caminó de regreso hacia la barra, donde los 180 kilos esperaban inmóviles después de haber sido testigos de la hazaña más extraordinaria del día. Pero en lugar de retirarse victoriosa, comenzó a añadir más peso. 10 kilos adicionales que llevaron el total a 190 kilos. ¿Qué estás haciendo?, gritó el entrenador principal, su voz quebrándose por la preocupación. Ya demostraste tu punto. 190 kilos es territorio de récord mundial. Alejandra se giró hacia él con una sonrisa que mezcla la dulzura de una niña con la determinación de una guerrera. Maestro, vengo de un país donde nos enseñan que cuando tienes la oportunidad de hacer historia, no la desperdicias. Hoy no vine solo a ganar una competencia informal en un gimnasio europeo. Vine a demostrar que México tiene las atletas más fuertes del mundo. Las palabras resonaron como un decreto real. Todos los presentes se dieron cuenta de que estaban a punto de presenciar algo que trascendería el deporte, algo que se convertiría en leyenda y se contaría durante generaciones. Sofía, que había permanecido en shock durante los últimos minutos, finalmente encontró su voz. Esto es una locura, murmuró, pero su voz traicionaba algo más que preocupación. Era admiración mezclada con terror, la comprensión súbita de que estaba presenciando el nacimiento de una leyenda. Los 190 kilos esperaban sobre la plataforma como el Everest esperando a su conquistador. Era un peso que muy pocas mujeres en la historia del deporte habían logrado manejar en arranque. Era un peso que, de ser levantado, establecería no solo un récord personal para Alejandra, sino que la pondría en conversación con las más grandes leyendas de la halterofilia femenina mundial. El ritual de preparación esta vez fue diferente. Alejandra no solo se estaba preparando físicamente, se estaba conectando con algo más profundo. Cerró los ojos y en su mente aparecieron imágenes de México que la llenaron de poder, los volcanes imponentes de su tierra, las pirámides que sus antepasados habían construido con sus propias manos, los campos de agave donde generaciones de mexicanos habían trabajado bajo el sol implacable. Vio a las mujeres de su familia, su bisabuela que había criado 12 hijos durante la Revolución, su abuela que había construido una casa con sus propias manos ladrillo por ladrillo, su madre que trabajaba 18 horas al día para mantener a flote el negocio familiar. Vio a todas las mujeres mexicanas que habían enfrentado adversidades imposibles y habían salido victoriosas. Y entonces comprendió que no estaba sola en esa plataforma. Toda la fuerza ancestral de su pueblo estaba con ella. Todos los sueños de las niñas mexicanas que creían que eran demasiado pequeñas, demasiado pobres, demasiado diferentes para soñar en grande, estaban descansando en sus hombros. Se acercó a la barra con la solemnidad de alguien que está a punto de hacer historia. Sus manos encontraron el agarre perfecto automáticamente, como si la barra hubiera sido diseñada específicamente para ella. Sus pies se posicionaron con la precisión de una máquina suiza, pero con la pasión ardiente del corazón mexicano. Por México, murmuró, tan bajo que solo ella pudo escuchar. Por todas las que vienen después de mí. Lo que siguió fue el levantamiento más extraordinario que ese gimnasio había presenciado jamás. El primer tirón fue tan explosivo que la barra parecía haber sido lanzada por un cañón. Los 190 kilos se alzaron del suelo con una velocidad que desafió las leyes de la física, subiendo por su cuerpo como si fueran atraídos por un imán invisible ubicado en sus manos. La transición fue perfecta, una demostración de técnica que habría hecho llorar de emoción a los grandes maestros de la halterofilia. Alejandra se deslizó debajo de la barra con la gracia de una bailarina y la precisión de un cirujano, sus piernas encontrando automáticamente la posición de sentadilla más profunda de su vida. Cuando la barra se estabilizó sobre su cabeza, el tiempo pareció detenerse completamente. 190 kilos suspendidos en el aire, sostenidos únicamente por la voluntad inquebrantable de una joven mexicana que había decidido reescribir la historia del deporte. Pero la verdadera prueba estaba apenas comenzando.
Ponerse de pie desde esa posición, con ese peso, requería algo más que fuerza física. Requería una conexión con lo divino, una canalización de poder que trascendía lo humano. Alejandra comenzó a levantarse como si estuviera siendo elevada por fuerzas celestiales. Centímetro a centímetro, luchando contra la gravedad, contra el dolor, contra la voz en su cabeza que le decía que esto era imposible, se alzó como una diosa azteca reclamando su trono. Cuando finalmente se irguió completamente, con los 190 kilos perfectamente estabilizados sobre su cabeza, algo mágico sucedió en ese gimnasio. Todos los presentes, sin excepción, comenzaron a llorar. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de reconocimiento ante algo sagrado, ante la manifestación pura del potencial humano cuando se niega a aceptar límites. Sofía lloraba porque se había dado cuenta de que había sido testigo de algo que cambiaría su perspectiva sobre el deporte y la vida para siempre. Los otros atletas lloraban porque habían comprendido que acababan de presenciar el tipo de momento que define generaciones. El entrenador principal lloraba porque en sus 40 años de carrera nunca había visto una demostración tan pura de voluntad y técnica combinadas. Alejandra mantuvo el peso arriba por 10 segundos completos. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería que cada persona en ese gimnasio grabara para siempre en su memoria la imagen de una mexicana sosteniendo 190 kilos sobre su cabeza como si fuera una pluma. Cuando finalmente soltó la barra, el estruendo fue tan poderoso que se sintió en todo el edificio. Las ventanas vibraron, el piso tembló, y por un momento pareció que la tierra entera estaba celebrando lo que acababa de suceder. Pero Alejandra aún no había terminado. Con una calma que contrastaba violentamente con la euforia que había contagiado a todos los demás, caminó hacia donde estaba Sofía, que seguía llorando en silencio. «Sofía», dijo con una voz suave pero firme, «quiero agradecerte». La griega la miró confundida, esperando quizás palabras de triunfo o venganza después de la humillación que había tratado de infligir. «¿Agradecerme?», logró articular entre lágrimas. «Sí», continuó Alejandra, «porque sin tu desprecio, sin tus palabras crueles, sin tu intento de humillarme, yo nunca habría encontrado la fuerza para hacer lo que acabo de hacer. Me diste exactamente la motivación que necesitaba para demostrarle al mundo de que estamos hechas las mujeres mexicanas». Las palabras cayeron sobre Sofía como una revelación. Se dio cuenta de que su crueldad no solo había fracasado en destruir a su oponente, sino que había sido el catalizador para crear algo extraordinario. Había intentado apagar una llama y en su lugar había alimentado un incendio. «No levantaría ni la mitad», dijiste, continuó Alejandra con una sonrisa que no tenía ni una pizca de malicia. «Levante más del doble de lo que tú creías posible. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que yo siempre supe que podía hacerlo. La única que no lo sabía eras tú». En ese momento, algo cambió en los ojos de Sofía. El orgullo falso, la superioridad construida sobre bases endebles, la necesidad de humillar a otros para sentirse valiosa, todo eso se desmoronó como castillos de arena tocados por la marea. Yo no sabía», comenzó a decir, pero Alejandra la interrumpió gentilmente. «No sabías porque nadie te enseñó a ver la grandeza en lugares inesperados. Te enseñaron a buscarla solo en los espacios que te resultaban familiares, cómodos, predecibles. Pero la verdadera grandeza no viene de donde la esperas. Viene de donde menos la buscas». Las palabras de Alejandra resonaron por todo el gimnasio. Todos los presentes se dieron cuenta de que habían aprendido algo mucho más valioso que técnica deportiva. Habían aprendido una lección sobre humildad, sobre respeto, sobre la peligrosa arrogancia de subestimar a otros basándose en prejuicios superficiales. El entrenador principal se acercó a Alejandra con una expresión de reverencia absoluta. «Joven, en 40 años entrenando atletas de élite, nunca había visto nada como lo que acabas de hacer. No solo hablo del peso que levantaste, hablo de la manera en que lo hiciste, de la gracia con la que manejaste la victoria,
de la sabiduría con la que transformaste un momento de triunfo personal en una lección de vida para todos nosotros. Alejandra sonrió con la humildad que solo poseen los verdaderamente grandes. Maestro, donde yo vengo nos enseñan que la victoria solo tiene valor si te convierte en mejor persona y si inspira a otros a creer en sus propios sueños. Ganar una competencia es fácil. Ganarse el respeto y cambiar perspectivas, eso es lo que realmente importa. Los días que siguieron a esa demostración épica fueron un torbellino de cambios que nadie había anticipado. La noticia del récord de Alejandra se extendió por el mundo del deporte como un incendio. Medios internacionales que nunca habían volteado a ver a México Deportivo de repente querían saber todo sobre la joven halterófila que había salido de la nada para establecer marcas mundiales. Pero más importante que la atención mediática fueron los cambios que comenzaron a gestarse a un nivel más profundo. Sofía, transformada por la experiencia, se convirtió en una de las más ardientes defensoras del talento latinoamericano en el deporte. Usó su plataforma e influencia para crear un programa de becas destinado específicamente a atletas de países en desarrollo, asegurándose de que el talento no se perdiera por falta de recursos. Alejandra me enseñó que la grandeza no tiene nacionalidad, no tiene color de piel, no tiene clase social, declaró en una entrevista que se volvió viral en redes sociales. Mi arrogancia me cegó ante algo extraordinario que estaba sucediendo frente a mí. Nunca más volveré a cometer ese error. El gimnasio donde había ocurrido el milagro se convirtió en una especie de santuario deportivo. Atletas de todo el mundo comenzaron a llegar para entrenar en el lugar donde Alejandra había reescrito las reglas de lo posible. Pero más que buscar la inspiración del lugar, venían buscando algo más profundo, la prueba viviente de que los límites son solo construcciones mentales que esperan ser demolidas por la voluntad inquebrantable. La historia se extendió mucho más allá del mundo del deporte. En las redes sociales, el video de levantamiento de Alejandra acumuló millones de visualizaciones en cuestión de horas. Pero no eran solo los fanáticos del deporte quienes lo compartían. Eran madres mostrando celo a sus hijas para enseñarles que no hay sueño demasiado grande. Eran padres de familia en trabajos humildes que encontraban esperanza en la historia de una joven que había convertido las limitaciones económicas en combustible para la grandeza. En México, la reacción fue volcánica. El país entero se volcó en celebración, pero no del tipo de celebración superficial que acompaña las victorias deportivas comunes. Esta era una celebración profunda, visceral, de reconocimiento colectivo. Millones de mexicanas se vieron reflejadas en Alejandra, todas las que habían sido subestimadas, todas las que habían escuchado que sus sueños eran demasiado grandes, todas las que habían tenido que trabajar el doble para recibir la mitad del reconocimiento. Las escuelas primarias comenzaron a usar la historia de Alejandra como ejemplo en las clases de civismo y valores. Los maestros contaban cómo una joven de pueblo había demostrado que la verdadera fortaleza no viene de las condiciones perfectas, sino de la capacidad de transformar las adversidades en ventajas. Niñas, les decían las maestras a sus estudiantes, cuando alguien les diga que no pueden hacer algo porque son muy pequeñas, muy pobres o muy diferentes, recuerden a Alejandra Martínez. Recuerden que ella convirtió cada «no puedes» en combustible para demostrar que sí podía. Pero quizás el impacto más profundo se sintió en los gimnasios de barrio de todo México. De repente, padres que nunca habían considerado que sus hijas practicaran halterofilia comenzaron a buscar entrenadores. Jóvenes que habían pensado que el deporte de alto rendimiento era solo para familias con recursos económicos abundantes empezaron a entrenar con una intensidad nunca vista. En el pueblo de Alejandra, en Jalisco, el pequeño gimnasio improvisado donde había comenzado su carrera se convirtió en un lugar de peregrinaje. Pero más que turistas, llegaban jóvenes atletas de todo el país buscando entrenar en las mismas condiciones adversas que habían forjado a la nueva leyenda del deporte mexicano. Su primer entrenador, don Roberto, un hombre mayor que había trabajado como mecánico durante 40 años antes de descubrir su pasión por entrenar jóvenes, se convirtió de la noche a la mañana en el técnico más buscado del país.
Pero él se mantuvo fiel a su filosofía, seguir entrenando en el gimnasio de barrio, con pesas oxidadas y equipos improvisados, porque según él, la comodidad mata al campeón, la adversidad lo forja. Alejandra nunca fue especial por su fuerza física, explicaba don Roberto a los periodistas que llegaban de todo el mundo para conocer sus métodos de entrenamiento. Alejandra fue especial porque aprendió a convertir cada obstáculo en una oportunidad. Cuando no teníamos pesas profesionales, cargaba sacos de cemento. Cuando no teníamos suplementos caros, su madre le preparaba licuados con ingredientes del mercado local. Cuando no teníamos aires acondicionados en el gimnasio, entrenaba bajo el sol del mediodía para acostumbrarse al calor extremo. Las palabras de don Roberto revelaban algo fundamental sobre el éxito de Alejandra. No había sido producto de condiciones perfectas, sino de la capacidad extraordinaria de hacer extraordinario lo ordinario. Mientras tanto, en el mundo internacional de la halterofilia, la hazaña de Alejandra había provocado una revolución. Federaciones deportivas de países que tradicionalmente no invertían en halterofilia femenina comenzaron a reconsiderar sus prioridades. Se dieron cuenta de que habían estado ignorando talentos extraordinarios simplemente porque no venían de los lugares correctos. El Comité Olímpico Internacional tomó nota del fenómeno Alejandra e implementó un programa especial de becas para atletas de países en desarrollo. Pero más importante aún, comenzaron a repensar los criterios tradicionales para identificar talento deportivo, reconociendo que a veces los diamantes más brillantes se encuentran en los lugares más inesperados. Los efectos se extendieron incluso al ámbito académico. Universidades deportivas de élite comenzaron a estudiar el caso Alejandra como ejemplo de cómo los factores socioeconómicos adversos, en lugar de limitar el rendimiento deportivo, pueden potenciarlo cuando se combinan con la mentalidad correcta. Investigadores de psicología deportiva llegaron al pueblo de Alejandra para estudiar los factores que habían contribuido a forjar su mentalidad excepcional. Lo que encontraron los sorprendió. Una comunidad donde el trabajo duro no era la excepción sino la norma, donde la perseverancia ante la adversidad se enseñaba desde la infancia, donde el concepto de imposible simplemente no existía en el vocabulario cotidiano. En esta comunidad, escribió la doctora Sarah Morrison, psicóloga deportiva de la Universidad de Stanford que pasó 3 meses estudiando el entorno de Alejandra, descubrimos que lo que nosotros llamamos resiliencia excepcional es simplemente la forma normal de vida. Estos jóvenes no ven las dificultades como obstáculos, las ven como el estado natural de las cosas que debe ser superado. El estudio de la doctora Morrison se convirtió en lectura obligatoria en programas de psicología deportiva alrededor del mundo, y sus conclusiones comenzaron a cambiar la forma en que los entrenadores abordaban el desarrollo mental de sus atletas. Pero quizás el cambio más significativo se dio en la vida personal de Sofía. La atleta griega que había iniciado toda esta cadena de eventos con sus palabras despectivas, se había convertido en una persona completamente diferente. La humildad forzosa que había experimentado ese día la había transformado de manera profunda e irreversible. Sofía comenzó a viajar por el mundo, no para competir, sino para aprender. Visitó gimnasios en países que antes había considerado inferiores deportivamente, entrenó con atletas que venían de condiciones mucho más adversas que las suyas, y gradualmente fue comprendiendo que había estado viviendo en una burbuja de privilegio que la había cegado ante la verdadera diversidad del talento humano. Alejandra no solo me derrotó en una competencia, reflexionaba Sofía en su diario personal, que más tarde se convertiría en un libro bestseller sobre humildad y crecimiento personal. Me derrotó como persona. Me mostró que toda mi identidad estaba construida sobre fundamentos falsos, la creencia de que mi valor dependía de ser mejor que otros, en lugar de ser la mejor versión de mí misma. El libro de Sofía, titulado La lección de los 190 kilos, se convirtió en un fenómeno editorial internacional. No solo era la historia de su transformación personal, sino un análisis profundo de cómo los prejuicios culturales y económicos pueden cegar a las personas ante la grandeza que existe en formas inesperadas. Una de las secciones más poderosas del libro describía su primera visita al pueblo de Alejandra,
meses después del incidente que había cambiado su vida. Cuando llegué a ese pequeño pueblo de Jalisco, esperaba encontrar lástima, pobreza, limitaciones. En su lugar encontré riqueza. No riqueza material, sino riqueza de espíritu, de comunidad, de propósito. Entendí por qué Alejandra era tan fuerte. Venía de un lugar donde la fuerza no era una elección, era una forma de vida. Donde la comunidad entera se unía para apoyar los sueños de cada uno de sus miembros. El impacto del libro fue tan grande que comenzó a generar un movimiento de turismo deportivo hacia comunidades rurales de México y otros países latinoamericanos. Pero no era turismo de observación, sino de participación. Atletas europeos y estadounidenses comenzaron a llegar para entrenar en las condiciones adversas que habían forjado campeones como Alejandra. Mientras tanto, Alejandra continuaba entrenando en su pueblo, aparentemente ajena a la revolución que había desatado. Su rutina seguía siendo la misma: levantarse a las 5 de la mañana, ayudar a su madre con el negocio familiar, entrenar durante 3 horas en el gimnasio improvisado, estudiar en la tarde su carrera de ingeniería industrial por las tardes, y dormir temprano. La fama es como el viento, le dijo a un periodista que le preguntó si se sentía abrumada por toda la atención mediática. Puede empujarte hacia adelante o puede derribarte, depende de que tan firmes tengas los pies en la tierra. Mis pies siguen firmemente plantados en la tierra de Jalisco. Pero aunque Alejandra se mantenía enfocada en su rutina cotidiana, no podía ignorar completamente el impacto que su historia estaba teniendo. Comenzó a recibir cartas de jóvenes de todo el mundo, especialmente de niñas que le contaban cómo su historia había cambiado la forma en que veían sus propias posibilidades. Una carta en particular la marcó profundamente. Venía de una niña de 12 años de un barrio marginal de Guatemala. Señorita Alejandra, mi nombre es María y vivo en una zona muy pobre de Guatemala. Antes de ver su video, yo pensaba que las niñas como yo solo podíamos soñar con trabajos simples. Mi mamá limpia casas y mi papá vende frutas en la calle. Pero cuando la vi levantando esos kilos tan pesados, me di cuenta de que tal vez yo también puedo hacer cosas grandes. Empecé a entrenar con piedras en mi patio porque no tenemos gimnasio, pero ya puedo cargar rocas que antes ni podía mover. Quiero ser como usted cuando sea grande. Quiero demostrarle al mundo que las niñas guatemaltecas también podemos ser campeonas. La carta de María, junto con cientos de cartas similares de niñas de toda América Latina, hicieron que Alejandra comprendiera que su responsabilidad había trascendido el ámbito deportivo. Se había convertido involuntariamente en un símbolo de posibilidad para millones de jóvenes que habían crecido creyendo que sus circunstancias definían sus límites. Fue entonces cuando tomó una decisión que sorprendió a todos. Rechazó múltiples ofertas millonarias para mudarse a entrenar en gimnasios de élite en Europa y Estados Unidos. En su lugar, anunció que iba a crear una fundación para identificar y desarrollar talento deportivo en comunidades rurales de América Latina. Mi misión no es solo ganar medallas, declaró en una conferencia de prensa que fue transmitida en vivo por docenas de canales internacionales. Mi misión es demostrar que en cada pueblo, en cada barrio, en cada comunidad que el mundo ha decidido ignorar, hay jóvenes con el potencial de cambiar la historia del deporte. Solo necesitan que alguien crea en ellas. La Fundación Alejandra Martínez se convirtió rápidamente en una de las organizaciones deportivas más influyentes de América Latina. Pero su enfoque era único. En lugar de llevarse los jóvenes talentos de sus comunidades, desarrollaba programas in situ, convirtiendo espacios abandonados en gimnasios comunitarios, entrenando a miembros de la comunidad local para que se convirtieran en técnicos deportivos, y creando ecosistemas deportivos que fortalecían las comunidades en lugar de desarticularlas. El modelo fue tan exitoso que comenzó a ser replicado en otros continentes. La metodología Alejandra, como comenzó a conocerse, se basaba en 3 principios fundamentales: usar la adversidad como ventaja competitiva, desarrollar talentos sin desarraigar a los atletas de sus comunidades, y crear programas que beneficiaran a toda la comunidad, no solo a los atletas individuales. 3 años después del incidente que había cambiado su vida,
Alejandra se preparaba para los Juegos Olímpicos con una presión diferente a la que enfrentan la mayoría de los atletas. No solo cargaba las expectativas deportivas de todo un país, sino que se había convertido en el símbolo viviente de que los límites son opcionales. La preparación olímpica fue diferente a todo lo que había hecho antes. Por primera vez en su carrera, tenía acceso a instalaciones de clase mundial, nutricionistas especializados, equipos de recuperación de última generación. Pero lejos de sentirse cómoda con estas comodidades, Alejandra insistió en mantener parte de su entrenamiento en el gimnasio improvisado de su pueblo. Las facilidades pueden mejorar tu rendimiento, explicaba a su nuevo equipo de entrenadores internacionales que no entendían por qué insistía en entrenar también en condiciones primitivas. Pero la adversidad construye tu carácter. Y en una competencia olímpica, cuando el peso se vuelve imposible y tus músculos están gritando que te rindas, no es tu técnica lo que te salva. Es tu carácter. Las palabras de Alejandra resultaron proféticas. Cuando llegó el momento de la competencia olímpica, se encontró enfrentando no solo el peso físico de las barras, sino el peso emocional de las expectativas mundiales. El estadio olímpico estaba completamente lleno. Banderas mexicanas ondulaban por todas partes, pero también había banderas de docenas de otros países cuyos ciudadanos habían adoptado a Alejandra como símbolo de sus propios sueños. En la sección VIP, Sofía ocupaba un lugar de honor, habiendo sido invitada personalmente por Alejandra como muestra de que la historia había completado su círculo de transformación. La competencia de halterofilia femenina había atraído una audiencia televisiva sin precedentes. No solo los fanáticos del deporte estaban sintonizados, sino que millones de personas que nunca habían visto halterofilia en sus vidas estaban pegados a sus pantallas, esperando ver si la joven mexicana podría replicar en el escenario olímpico la magia que había demostrado en aquel gimnasio europeo. Las primeras rondas de la competencia fueron una demostración de la técnica que Alejandra había perfeccionado durante años de entrenamiento intensivo. Cada levantamiento era ejecutado con una precisión que rozaba la perfección, cada movimiento calculado al milímetro, cada respiración controlada con la disciplina de un monje zen. Pero la verdadera prueba llegó en las rondas finales, cuando los pesos se volvieron astronómicos y solo quedaban las mejores halterófilas del mundo. Era aquí donde se separaban las buenas de las legendarias, donde la técnica se combinaba con una fuerza de voluntad que trascendía lo físico. Alejandra se acercó a la barra que la separaría de la medalla de oro olímpica. 195 kilos. 5 kilos más que su récord personal. 5 kilos que representaban la diferencia entre ser una gran atleta y convertirse en una leyenda olímpica. El estadio entero se sumió en un silencio que parecía tener peso propio. 70,000 personas conteniendo la respiración simultáneamente, esperando presenciar un momento que definiría no solo una carrera deportiva, sino que se convertiría en uno de esos momentos que trascienden el deporte y se convierten en parte de la historia humana. Alejandra se posicionó frente a la barra con la misma calma ceremonial que había mostrado en aquel gimnasio europeo años atrás. Pero esta vez era diferente. Esta vez no solo cargaba sus propios sueños, sino los sueños de millones de personas que la habían adoptado como la encarnación de sus propias posibilidades. Cerró los ojos y en su mente aparecieron todas las imágenes que la habían acompañado en su viaje: su padre trabajando bajo el sol implacable, su madre levantándose antes del amanecer para preparar tamales, don Roberto enseñándole técnica con pesas oxidadas, las cartas de niñas de toda América Latina diciéndole que ella les había dado permiso para soñar en grande. Y entonces, en el momento más silencioso que había experimentado en su vida, escuchó algo que la llenó de poder: las voces de todas las mujeres que habían sido subestimadas, humilladas, ignoradas. Voces que le decían que este era su momento no solo para ganar, sino para demostrar que la grandeza puede emerger desde cualquier lugar cuando se combina con voluntad inquebrantable. Abrió los ojos y ya no era solo Alejandra Martínez de Jalisco compitiendo en los Juegos Olímpicos. Era la representación viviente de que los límites son construcciones mentales que esperan ser demolidas por quienes se niegan a aceptarlos. El levantamiento que siguió fue una sinfonía de poder,
técnica y voluntad que dejó al mundo entero sin respiración. Los 195 kilos se alzaron del suelo como si hubieran estado esperando toda su vida ser levantados por esas manos específicas. Subieron por su cuerpo con una fluidez que desafió toda lógica, se estabilizaron sobre su cabeza como si pertenecieran ahí desde el principio de los tiempos. Cuando se irguió completamente, sosteniendo el peso que la convertiría en campeona olímpica, el estadio estalló en una ovación que se sintió en todo el planeta. 70.000 personas de pie, gritando, llorando, celebrando no solo una victoria deportiva, sino el triunfo de la voluntad humana sobre las limitaciones impuestas. Alejandra mantuvo el peso arriba por 10 segundos que parecieron eternos. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería que cada persona en el mundo grabara para siempre en su memoria la imagen de una joven mexicana sosteniendo el oro olímpico sobre su cabeza como prueba viviente de que no hay sueño demasiado grande cuando se tiene el corazón lo suficientemente valiente. Cuando finalmente soltó la barra y ésta cayó al suelo con el estruendo de la historia siendo escrita, Alejandra no gritó de alegría, no corrió en círculos celebrando. Se quedó inmóvil por un momento, procesando que había logrado algo que trascendía el deporte. Había demostrado que una joven de un pequeño pueblo de México podía conquistar el mundo entero. La ceremonia de premiación fue uno de los momentos más emotivos en la historia de los Juegos Olímpicos. Cuando sonaron las primeras notas del himno mexicano y la bandera tricolor comenzó a alzarse lentamente, no solo Alejandra lloraba en el pódium. En el estadio, millones de personas frente a sus televisores, y hasta los propios comentaristas deportivos, estaban llorando al presenciar el triunfo de algo mucho más grande que una competencia deportiva. En la sección VIP, Sofía lloraba con una intensidad que sorprendió a quienes la conocían. Pero no eran lágrimas de derrota o envidia. Eran lágrimas de gratitud profunda hacia la joven que la había obligado a convertirse en una mejor persona, que había transformado su arrogancia en humildad, su desprecio en admiración. Después de la ceremonia, Sofía se acercó a Alejandra con una medalla en sus manos. Era su propia medalla de oro europea, ganada años atrás en el momento cumbre de su carrera anterior. Alejandra, le dijo con una voz quebrada por la emoción, quiero que tengas esto. No porque crea que la mereces más que yo, sino porque quiero que sea un recordatorio de algo importante. Tú no solo me ganaste en una competencia. Me salvaste como persona. Me diste la oportunidad de convertirme en alguien de quien puedo estar orgullosa. Alejandra recibió la medalla con la misma gracia con la que había manejado toda su carrera. Sofía, esto no es un final. Es un comienzo. Ahora las dos tenemos la oportunidad de usar nuestras plataformas para demostrarle al mundo que la grandeza no tiene fronteras, que el talento no tiene nacionalidad, y que cuando las mujeres se apoyan unas a otras, pueden cambiar el mundo. Las palabras de Alejandra resultaron proféticas una vez más. En los meses que siguieron a su triunfo olímpico, tanto ella como Sofía se convirtieron en las faces más visibles de un movimiento global que redefinió la forma en que el mundo veía el deporte femenino y el potencial humano en general. La Fundación Alejandra Martínez expandió sus operaciones a más de 20 países, identificando y desarrollando talento deportivo en las comunidades más olvidadas del mundo. Pero más importante aún, había demostrado que era posible crear programas deportivos que fortalecieran comunidades enteras en lugar de simplemente extraer talento individual. Sofía, por su parte, se había convertido en una de las voces más respetadas en la lucha contra el prejuicio y la discriminación en el deporte. Su historia de transformación personal se había convertido en lectura obligatoria en programas de liderazgo deportivo alrededor del mundo. Pero quizás el legado más importante de toda esta historia se veía en los gimnasios de barrio, en las escuelas rurales, en las comunidades que anteriormente habían sido ignoradas por el mundo deportivo. Miles de jóvenes, especialmente niñas, habían comenzado a entrenar con una intensidad y una fe en sí mismas que no existía antes de que Alejandra demostrara que los límites son opcionales. 5 años después de aquel día que había cambiado todo en un gimnasio europeo, Alejandra regresó al lugar donde todo había comenzado.
Pero esta vez no venía como una joven desconocida tratando de demostrar su valor. Venía como campeona olímpica, como fundadora de una de las organizaciones deportivas más influyentes del mundo, como el símbolo viviente de que la grandeza puede emerger desde cualquier lugar. El gimnasio había sido transformado en un museo dedicado a celebrar la diversidad del talento deportivo mundial. En la entrada principal, una placa de bronce recitaba las palabras que habían iniciado toda la transformación. No levantará ni la mitad de lo que yo puedo, seguidas por la respuesta que había cambiado la historia. 190 kilos demuestran lo contrario. Alejandra se detuvo frente a la placa y sonrió. No era una sonrisa de triunfo, sino de gratitud profunda. Gratitud hacia Sofía por haberle dado la motivación que necesitaba, gratitud hacia sus padres por haberle enseñado que la adversidad es solo otro nombre para la oportunidad, gratitud hacia su comunidad por haberle mostrado que la verdadera fuerza viene del apoyo mutuo. Pero sobre todo, gratitud hacia las miles de jóvenes alrededor del mundo que habían tomado su historia como inspiración para escribir sus propias historias de triunfo. En la ceremonia de inauguración del museo, Alejandra fue invitada a dar el discurso principal. Sus palabras fueron transmitidas en vivo a más de 100 países y se convirtieron en uno de los discursos más citados en la historia del deporte. Hace 5 años, en este mismo lugar, alguien me dijo que no levantaría ni la mitad de lo que ella podía levantar. Esas palabras podrían haber sido el final de mis sueños. En su lugar, se convirtieron en el comienzo de una revolución. Una revolución que demostró que cuando subestiman a una mujer, especialmente a una mujer mexicana, especialmente a una mujer que viene de donde menos le esperan, es cuando más peligrosa se vuelve. La audiencia estalló en aplausos, pero Alejandra continuó. Pero esta historia nunca fue solo sobre mí. Esta historia es sobre cada niña que ha escuchado que sus sueños son demasiado grandes, sobre cada joven que ha sido juzgada por su origen en lugar de por su potencial, sobre cada mujer que ha tenido que trabajar el doble para recibir la mitad del reconocimiento. Hoy quiero hacerles una promesa a todas las jóvenes que están viendo esto. No importa de dónde vengas, no importa cuán imposible parezca tu sueño, no importa cuántas personas te digan que no puedes. Si tienes la valentía de convertir cada «no puedes» en combustible para demostrar que sí puedes, no hay peso en este mundo que no puedas levantar. Las palabras de Alejandra resonaron por todo el planeta. En escuelas de México, maestras las escribieron en pizarrones como lección diaria de vida. En gimnasios de barrio de toda América Latina, jóvenes atletas las repitieron como mantresantes de sus entrenamientos más intensos. En familias trabajadoras de todo el mundo, padres se las susurraron a sus hijas como promesa de que sus orígenes no definían sus destinos. Pero quizás el impacto más profundo se sintió en el corazón de una joven de Guatemala llamada María, la niña que había escrito aquella carta que tanto había marcado a Alejandra años atrás. María, ahora de 17 años, acababa de ganar su primer campeonato nacional de halterofilia juvenil entrenando con piedras en su patio trasero hasta que la Fundación Alejandra Martínez había llegado a su comunidad. Mientras sostenía su medalla de oro nacional, María susurró las palabras que habían guiado su entrenamiento durante 5 años. Si Alejandra pudo, yo también puedo. Si una mexicana de pueblo pudo conquistar el mundo, una guatemalteca de barrio también puede hacerlo. Y así, la historia que había comenzado con palabras de desprecio en un gimnasio europeo había evolucionado hasta convertirse en una revolución global de posibilidad y esperanza. Había demostrado que cuando una persona se niega a aceptar los límites que otros le imponen, no solo cambia su propia vida, sino que crea ondas de transformación que pueden alterar el curso de la historia. La joven mexicana que había sido subestimada por levantar solo la mitad había terminado levantando algo mucho más pesado y más valioso que cualquier barra de halterofilia. Había levantado las expectativas de todo un mundo sobre lo que es posible cuando la determinación se encuentra con la oportunidad. Cada vez que una niña en algún lugar del mundo escucha que no puede lograr algo porque es demasiado joven, demasiado pobre, o viene del lugar equivocado,
La historia de Alejandra Martínez le recuerda que esas limitaciones son solo opiniones, no hechos. Y que cuando tienes el corazón lo suficientemente grande y la voluntad lo suficientemente fuerte, puedes levantar no solo pesas imposibles, sino cambiar al mundo entero. Esta es la razón por la que necesitas seguir viendo nuestros videos. Porque en cada historia que compartimos, en cada secreto que revelamos, en cada técnica que enseñamos, estamos documentando las maneras extraordinarias en que las mujeres están reescribiendo las reglas de lo que es posible. Suscríbete, activa las notificaciones y descubre más historias de mujeres que se negaron a aceptar los límites que otros trataron de imponerles. Porque cuando conoces estas historias, cuando las llevas en tu corazón, te vuelves imparable. Y el mundo necesita más mujeres imparables.